Buen día, buen día, ¿se escucha bien? Bu- el- cinco- Un esmalte. Bueno, ¿se escucha? Le pido como Esto se pasos. demora. Alguien que está hablando, se escucha. Bueno, ¿alguna pregunta por el chat si quieren aprovechar estos minutitos que nos quedan antes de que empiece la charla de hoy? ¿Alguien está estudiando? Ya pasó para alargar. Para que ahí recién estoy ordenando los. ¿Se escucha? Sí, se escucha Javi, excelente. Javi. Sí, sí, te estoy escuchando. ¿Vos me escuchás? Listo, genial. Sí, sí, va lento, pero bueno. Bueno, a ver,
Acá 79 participantes. Muy bien, les cuento un par de cosas para los que se han ido conectando. Buen día, bienvenidos a todos los presentes. He tenido muchas consultas al tema de em, todo el material queda grabado y disponible, o sea que a través de el Drive o, perdón, a través del aula, quienes han podido ingresar al aula de Classroom de Google o a través del Drive, quienes se han quedado sin lugar en el aula, van a poder acceder a todo el material, las clases grabadas, las charlas, todo. Así que todos quienes estén inscriptos van a poder disponer del material pedagógico. Por una cuestión de organización y por una cuestión de, también de requerimientos desde las sociedades científicas que certifican la actividad, para tener presente en el curso hay que estar en la teleconferencia. En todos han recibido el explicativo, que es un 80% de asistencia. Si uno ha recibido el mail del detalle del curso, les pido que me mande un WhatsApp privado y yo les envío el instructivo, ¿sí? Así que tiene que ver el tema de la asistencia en ese sentido solo para lo que respecta a acceder a todo el material disponible del curso. Dicho esto, si alguno tiene una pregunta, me gustaría que la pongan por el chat. Si no, vamos a ir empezando a compartir tu pantalla, Belén, para que yo te encuentre por acá. Javi, 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 Javi. Belén, no te encuentro, Belén, ¿sí? Ah, bueno, dame un segundo que reinicio en 2 minutos la máquina. Vale. Dale. Buen día. Oh, ¿por? Sí, pero que no está feliz. No, si estoy hasta recién en la. Para mí,
Hola, hola, acá he vuelto, perdón. Bien, no veo ni escucho. Ahora sí. Bueno, así, acá hemos vuelto. Esperando a muchísima gente. Preguntaba en el grupo lo de la asistencia. La asistencia es a través de presenciar la videoconferencia y responder la autoevaluación, ¿sí? De manera correcta. O sea, por eso la autoevaluación permite hacerla varias veces, ¿sí? Entonces, hasta que tengan más de 6 y se conectan a la videoconferencia y con eso se tiene la asistencia. La asistencia es un 80% de los encuentros. Quien esté en un rango cercano seguramente buscaremos alguna manera de que puedan recuperar la asistencia para, para no perder. Como hemos tenido, Hola. hemos hecho, eh, hola Belén, lo que hemos hecho es que para el que hagan la autoevaluación del primer Sí. módulo, del módulo de respiratorio, todos los que hayan hecho la autoevaluación del módulo de respiratorio van a tener presente, independientemente de haber estado o no en la videoconferencia de hace 15 días. Pero de ahora en adelante, con todas las videoconferencias que tenemos, así haremos, así no han presenciado la videoconferencia, calculo que mañana o pasado al aula. Quien no cumple con esos requisitos, insisto con esto, nadie los va a sacar del curso. Van a seguir estando, pudiendo disponer de los materiales pedagógicos. Ustedes pueden decir, a mí me interesan estas dos charlas, en la libertad de disponer del ofrecido para su formación pedagógica, ¿sí? Muy bien. Dicho esto, a ver, ¿alguien tiene algún Sí, se te pido por escucha favor a todos entrecortado. que, por ejemplo, Néstor, te veo que tenés la cámara prendida, ¿podés apagar la cámara, por favor? Cecilia, también te veo con la cámara prendida, porque eso nos entorpece el ancho de banda. Entonces, si puedo cerrar las cámaras, podés compartir pantalla. Sí, ahí intento. Decime, yo te escucho a vos y decime cuando se comparta. Yo a vos estoy escuchando perfecto, así da. ¿Y se compartió mi pantalla? Estoy Todavía compartiendo. no. Ajá, bien. Dame un segundo. Vamos acá. Eh, Mira, perdón, la evaluación que mandamos, nada más. Ya vamos a mandar el examen formal, que esos no son los casos clínicos. Vamos a tratar de que todas
los módulos, tengan casos clínicos y tengan la evaluación. Ahí estamos viendo tu pantalla, Belén. ¿Se ve? Ahí está empezando a compartir. Ahí está, ahí lo vemos. Perfecto. Bueno, ¿me quedo yo? Bueno, les presento, perdón, que he sido Sí, está bien que nos conocemos mucho, pero muy poco correcto en las formas. Los voy a dejar en compañía de la doctora María Belén Figueroa. Belén, más allá que nos conocemos muchísimos años, es junto a un grupo de profesionales, está a cargo del sitio de entrenamiento en reanimación cardiopulmonar pediátrica de la provincia, dependiente de la Sociedad Argentina de Pediatría. Ellos son PALS de la Sociedad Argentina de Pediatría de la provincia de San Juan. Es médica del Servicio de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Rawson, también de acá de nuestra provincia, y ahora les va a hablar acerca de reanimación cardiopulmonar. eh, y vamos a hacer, bueno, ya te dejo el auditorio, lo dejo con Belén, y por favor, y cierren las cámaras, así pueden tener mejor ancho de banda. Belén, el auditorio es tuyo. gracias, Javi. Bueno, antes que nada, sí, muchísimas gracias por invitarme. Y luego de todas estas presentaciones, quería primero agradecer a todos los que vinieron y a todos los que están acá para tomarse un ratito para hablar de reanimación y de parada cardíaca, que en realidad para mí es un tema, como para Javier, que por ahí a mí me encanta, y no sé, me paso de los 7 días, 8 hablando de esto, y, pero bueno, en mi caso es distinto por ahí, para que me parece interesante que todos lo sepamos y que todos estemos al tanto, porque es un tema que todo el mundo y que abarca todo el personal y todos los que trabajamos en salud estamos a la altura de poder hacerlo. Entonces, dicho esto, y agradeciéndoles a ustedes principalmente, voy a contarles un poquito, cuando Javier me propone hacer esta charla, seguramente que han escuchado 300.000 millones de charlas de reanimación. Estamos en una situación complicada, hace muy poquito vimos otra charla sobre reanimación en un contexto de COVID. Hoy no voy a hablar de COVID, porque la verdad que estamos todos un poco saturados, y voy a hablar un poco de reanimación, de nuestras bases y de los fundamentos. Sin duda que hoy mi charla va a ser de reanimación avanzada, entonces me pareció más interesante tocar algunos temas que dentro del algoritmo y dentro de lo que todos sabemos, que es lo que llegamos al lugar que todo, hay temas que por ahí no tocamos y no hablamos tanto, y que es importante saberlos porque eso hace a la buena calidad de la reanimación y al éxito en realidad, que es la supervivencia. Entonces, ¿qué se me ocurrió hacer en esta charla? Voy a hablar mucho en esta charla, pero también me interesa en algunos momentos que participemos, que interaccionemos juntos. No por micrófono, porque sería un lío, inclusive estoy escuchando por ahí el micrófono, pero ahí está. ¿Lo pueden cerrar? Buenísimo. Pero sí, la manera, cuando abramos debate, que van a ser unos poquitos segundos para no tenerlos mucho tiempo, se los prometo, por el chat, tanto de la charla o del chat que tenemos en el grupo, vamos respondiendo las preguntas que vamos haciendo. Dicho esto, empiezo, y antes de empezar les quería contar en qué consiste esta charla. Principalmente los objetivos de esta charla es, como les dije recién, que después de esta charla tengamos contenido o conocimiento de cuál sería una RCP de alta calidad, identificando principalmente y diagnosticando cuando un paciente se encuentra en paro cardíaco, en cualquier contexto, no solamente en la terapia intensiva, porque ese sería el contexto más fácil, sino en cualquier contexto. El paciente que llegue, el paciente que... No voy a hablar de los paros extrahospitalarios, sino voy a hablar de los paros intrahospitalarios o paros que nos toca a nosotros, el personal de salud, en la ambulancia, en la calle cuando vamos a asistirlo, en la guardia de emergencia. Entonces es importante saber cuándo un paciente está en paro. Que sepamos qué herramientas o que conozcamos con qué contamos, porque por ahí son cosas que tenemos, pero que simplemente el hecho de ordenarnos o de saber cómo usarlas nos ayudan un montón y nos facilita mucho más la reanimación.
que sepamos usar los dispositivos de oxígeno, principalmente que manejemos que empecemos a hacernos amigos de la vía aérea avanzada, que usemos y que tengamos siempre preparadas nuestras drogas, que sepamos qué drogas vamos a utilizar y por dónde las podemos utilizar, y que conozcamos, y esto es lo que más me importa, el uso del desfibrilador, dónde está el desfibrilador, cómo se usa el desfibrilador, que perdamos ese miedo que tenemos todos al desfibrilador, que hace mucho era algo que estaba ahí en un rincón, pero que hoy por hoy es una recomendación fuerte de nuestras guías de reanimación, entonces que es importante que la sepamos hacer bien. Bueno, ¿de dónde saco yo mi información o de dónde me basé para hacer esta charla? Como les dije, hay millones y montones de lugares en donde ustedes pueden entrar, pueden meterse, hay charlas cada todos los días sobre reanimación, hay un montón de consensos, pero bueno, sin duda que yo pertenezco al grupo de la Sociedad Argentina de Pediatría, que trabajamos con las normas de la American Heart. Entonces, en el 2015 se hicieron las últimas actualizaciones. Cada 5 años normalmente se van actualizando estas guías, se va viendo, son guías muy dinámicas en donde cada nueva recomendación eh, se van haciendo nuevos criterios o se van mejorando los que están. Entonces, la última que que se hizo fue en el 2015, el 15 de octubre. Yo acá les puse más o menos de dónde se fueron sacando los archivos o los documentos, se hizo una revisión. Y dentro de esta revisión, son las que Javier mandó, que es muy interesante que las lean, son súper extensas, eh, son acople a las guías de reanimación en realidad que hay. Yo no voy a hablar de todas las recomendaciones, porque estaríamos hasta pasado mañana. Imagínense que yo con Javier por ahí estamos jornadas de 48 horas hablando y dando cursos sobre reanimación, sería imposible. Pero sí voy a dar algunos puntos importantes como para que empecemos a hablar de reanimación avanzada. Entonces, una de las cosas importantes que se habló sobre reanimación avanzada y que es nuevo, que no estaban en las guías anteriores, fue que se elaboraron componentes, se elaboró un sistema de atención. O sea, las guías 2015 hablan de que una recomendación fuerte es justamente eso, hablar de un sistema de atención. Que este sistema tenga elementos que proporcionen al profesional de salud un marco de reanimación que haga un sistema integrado en donde la reanimación tenga una mayor tasa de éxito, porque si todos sabemos el lugar en el que estamos y cuál es lo que sigue y qué es lo que teníamos que hacer, es mucho más fácil sabiendo esto, porque vamos a tener protocolos, porque vamos a tener educación, porque vamos a tener personal, vamos a saber cuántas personas necesitamos para reanimar, vamos a saber cómo es el protocolo, si es dentro del hospital, si es fuera del hospital. Entonces, la American Heart y en estas nuevas guías de recomendaciones apoyan que teniendo este sistema y que muchas veces antes venía el jefe o venía el que más o menos algo tenía idea y decía vos, y venía el que llegaba y vos ponele la adrenalina, no, che, pero déjame que yo masajeo, ay, ¿quién está? Esas cosas ya no, son del pasado. Entonces, hoy por hoy con este sistema que está elaborado y que está hermosamente explicado, tenemos confirmado mucho mayor tasa de éxito. Esa es una recomendación que me pareció importante hacerlo. Otra recomendación importantísima es que se habló y se empieza a hablar, que esto lo tienen que haber visto en todos lados, porque el dibujo es reconocido y salen todas las páginas y salen todo cuando hablamos de reanimación aparece, son esta cadena de supervivencia. ¿Qué es la cadena de supervivencia? La cadena de supervivencia se armó, los pasos a seguir para que entendamos en realidad. Durante el paro, ¿qué pasos y qué cosas tenemos que tener en cuenta para que esto no perder tiempo, justamente? Entonces, se dividió en dos escenarios, que eran grandes escenarios, que son el escenario extrahospitalario y el escenario intrahospitalario, en donde en realidad en los dibujitos los seguros los vieron, no voy a explicar ítem por ítem, pero en realidad, a diferencia y a grosso modo, lo más importante cuando yo presencio un paro extrahospitalario es que yo pueda reconocer y pueda activar el sistema de emergencia, ¿sí? Ya vamos a hablar sobre las edades, pero en realidad en cualquier paro extrahospitalario que yo pueda reconocer el paro y sea kinesiólogo, sea médico, esté trabajando, esté en el club con mi familia, si yo puedo reconocer y puedo activar el sistema de emergencia, está comprobado que eso aumenta mucho más la eficacia
de la reanimación. Entonces, en el paro extrahospitalario, activando el sistema de emergencia. Y en el paro intrahospitalario es similar, solamente que en realidad yo voy a prevalecer lo que es la vigilancia del paro. Yo tengo que anticiparme a mi paciente que llegó y debo reconocer los signos que tiene ese paciente que llegó, que está internado, que está en la terapia, que lo tengo entubado. Entonces, ¿qué signos tiene mi paciente que yo puedo llegar a pensar o puedo llegar a vigilar, como dice la palabra, que este paciente va a hacer un paro en forma inminente? Anticipándome al paro, yo estoy mucho más preparada para afrontarlo que si no. Entonces, después tenemos el reconocimiento, después tenemos la RCP de alta calidad, la desfibrilación que se agregó también en todas estas cadenas. En el paro extrahospitalario también se agrega el tema del traslado, que antes estaba, o sea, tener en cuenta cuáles son nuestros servicios de emergencia, que acá todos sabemos que es el 107. Y otra cosa importantísima que se agrega son los cuidados post-paro en estas nuevas recomendaciones, que en realidad estaban de antes, pero el cuidado post-paro se le hace mucho más hincapié porque el cuidado post-paro es tan importante quizás como todo el trabajo que veníamos haciendo previo. Si yo tengo una buena vigilancia, si yo detecto el paro, si yo activo el sistema de emergencia, si la ambulancia llegó rápido y todo esto, y no tengo un buen cuidado, llego al paciente y queda en la guardia y el paciente vuelve a hacer una parada cardíaca, es mucho menos probable que ese paciente sobreviva. Entonces, teniendo en claro los cuidados postparos, es fundamental que nosotros sigamos adelante con la reanimación. En esta charla no voy a hablar mucho de cuidado postparo porque en realidad, como les dije hace un rato, es muy importante que por ahí empecemos de la base, empecemos hablando de reanimación avanzada, pero no irnos tan alejados. Podemos hacer un segundo encuentro, podemos juntarnos nuevamente, hacer videos, compartir, pero por ahí no me pareció para que nos extendamos tanto en esta charla. Entonces, yo me preguntaba qué es necesario o qué necesitamos sí o sí para tener una reanimación, y yo digo, ¿cuáles son los ítems que yo con estos me aseguro que tengo una reanimación exitosa? Primero, como dije, y lo voy a repetir 10 veces, reconocer el paro, ¿sí? Pedir ayuda. El 107 es nuestra línea de ayuda inmediata. Si estoy en el hospital, activo el sistema de emergencia, que es avisar a todos o avisar al equipo de trabajo que tengo un paro inminente o que tengo un paro presente. Masaje cardíaco de alta calidad. ¿Qué significa esto? El masaje cardíaco de alta calidad significa que yo voy a tener ciertos criterios para decir cómo va a ser el masaje para que sea efectivo con determinadas características. Que tenga una desfibrilación precoz. Esta es otra de las cosas que les comentaba que se agregó. La desfibrilación precoz significa que el monitor, el desfibrilador y todo lo que implica tiene que estar pegado al paciente. Y tiene que estar pegado en el momento 1. O sea, no espero, no busco. Tiene que estar en mi esquema de reanimación, tanto como me preparo para reanimar con las manos, el desfibrilador tiene que estar pegado al lado de la cama. De la cama o de la ambulancia, agarro el desfibrilador cuando salgo a asistir a un paro, un código rojo. Soporte vital avanzado con cuidados postparos, que es lo que les comentaba recién. Si yo tengo un buen cuidado postparo, no voy a ser tan reiterativa, puedo tener mejor calidad de RCP. Con estos pasos necesarios, de esto es lo que voy a hablar en esta charla. Entonces, repito esta parte primera para que nos quede grabado en el cerebro. Primero, corroboramos que el lugar sea seguro. Seguro implica dos grandes grupos. Seguro, como sale ahí en la foto, por ejemplo, puede ser que no me asegure que no hayan explosiones, me asegure que no hayan derrumbes, me asegure que no haya líquidos o tóxicos o gases que a mí me pueden entorpecer la reanimación. Y si es intrahospitalario, en esta época que estamos, también hablé un montón sobre eso en la última charla de hace unos meses, seguro significa que me asegure de que este paciente no tenga signos infectológicos o no esté en un contexto de COVID positivo y yo no tome las medidas de barreras necesarias para que yo me pueda convertir en una nueva víctima. Entonces, lo más importante de corroborar que el sitio sea seguro es esto, es que no quiero ser yo, no quiero tener dos víctimas en mi reanimación. No sirve. Ahí no lo puedo pasar. ¿Javi? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Se ve? Ahí está, es que no lo podía pasar. Ahora sí, sí, no, cerrá. Un segundo, quería frenar en esto. En el aula está Sí. las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Pediatría para reanimación en el contexto de COVID.
¿sí? Sí, Probablemente se actualicen esas recomendaciones, hay algunos cambios mínimos que apenas tengamos, se los voy a compartir. Tienen años para ver actualmente, quizás hay gente de Buenos Aires, hay de la ciudad autónoma, entonces el contexto de reanimación es totalmente distinto para un lugar con circulación viral que para nuestra realidad actual, por lo menos en San Juan, que no tenemos circulación viral. Dicho esto, la dejo continuar. sí, inclusive los algoritmos que tenemos nuevos de ahora, de abril del 2020, son distintos por allá los algoritmos que yo les voy a presentar ahora. Son distintos en cierta manera, en realidad lo que decía, esto es muy importante. Se prioriza el tema del cuidado personal para no contagiarnos, entonces hay un montón de medidas de barrera, un montón de medidas de los EPP, hay un montón de medidas sobre el utilizar los dispositivos de oxígeno que son agregados a todo lo que ya sabemos. No es nada nuevo ni distinto, es extremadamente diferente. El algoritmo es casi igual, solamente que hacemos mucho más hincapié y se usan mucho más elementos de protección que en una reanimación común no las solemos utilizar así de esa manera. Bueno, entonces una vez que corroboré que el sitio sea seguro, me aseguro que la víctima responde. Esto es súper conversado, cada uno sabe cómo tiene que hacerlo, somos personal de salud, sabemos que nos acercamos, lo estimulamos, le hablamos, le decimos, le preguntamos por el nombre, pero en realidad, cuando yo hablo de víctima, tengo que saber, en una reanimación pediátrica, saber quién es la víctima que tengo enfrente. Entonces, para poder diferenciar de qué víctima o qué grupo de víctimas estamos hablando, yo voy a hablar de un recién nacido hasta los 28 días, que eso es fácil de darse cuenta, de un lactante, que es el primer año de vida, de una víctima pediátrica o niño que va de los aproximadamente entre los 1 y los 8 años y de un adulto mayor de los 8 años. En realidad lo que dicen las guías es que cuando un paciente comienza a tener signos puberales, desarrollo mamario o vello pubiano, es cuando nosotros empezamos a considerar a esa reanimación como la de un adulto. Entonces, todos los pasos a seguir van a ser en la línea de una reanimación de adulto. Menor de esa edad, nos vamos a manejar como niños o lactantes. Entonces, una vez que estimulo a la víctima, mi víctima no responde, es importante que en ese momento que mi víctima no responde, yo sepa hacer el diagnóstico de paro cardíaco, porque se puede haber desmayado, porque puede haber tenido un episodio de hipotensión, porque puede ser una persona epiléptica que hizo una convulsión y que en realidad está en un periodo posictal. Pueden haber muchas alternativas, pero yo, como personal de salud, que estoy capacitado para asistir a un paro cardíaco, tengo que primero saber determinar cuál es el paro o los signos inminentes de paro. Entonces, ¿qué dicen nuestras guías actualizadas 2015? Que la parada cardíaca es cualquier persona que no responda, esté inconsciente o supuestamente inconsciente y que tenga una respiración que no sea normal. Esto, cuando hablo de respiración no normal, puede ser que no respire, una apnea, que tenga una respiración agónica, que tenga una respiración mínima, superficial, que tenga gasping. Todo este tipo de respiraciones que no son las normales, que el tórax no expande, son signos de que tengo un paciente en paro cardíaco. Entonces, si un paciente no responde, no respira bien, yo tengo que empezar con la reanimación. Por supuesto que lo que tengo que hacer luego es detectar el pulso central. Esto depende de la edad del paciente, que también estoy segura que lo saben, que en un paciente, en una persona adulta, el pulso sin duda que va a ser carotidio, y en un paciente, en un lactante, el pulso va a ser braquial. Entonces, una vez que yo tomo no más de 10 segundos, y les digo 10 segundos es una exageración, porque cuando están en una reanimación, el pulso, la verdad que estar 10 segundos, intenten palparse el pulso durante 10 segundos y se van a dar cuenta la cantidad de tiempo que es. Si yo no tengo pulso y tengo un paciente que no responde, que no respira, activo y empiezo con mi reanimación, ¿sí? Eso va a depender de la edad, por supuesto. Entonces, para ver cómo, esto que voy a hablar ahora es un poquito, no, voy a ir un poco rápido porque en realidad no me quiero detener tanto en reanimación básica, en BLS, porque esto es algo que seguramente no han escuchado en millones de charlas y que van a ir y lo primero que les van a hablar es de todo esto. Pero sí les voy a contar un poquito sobre algunos puntos importantes que quiero que se lleven de esta charla. Entonces, hago diagnóstico de paro,
empiezo mi reanimación. Depende de la edad de mi paciente, sin duda. Soporte vital básico. ¿Qué significa soporte vital básico? Que es lo primero y lo básico que voy a hacer para que mi paciente empiece a darle una posibilidad para que pueda tener supervivencia. Entonces, esto de si activamos o no activamos el sistema de emergencia, siempre activamos el sistema de emergencia. Si estamos en la terapia, sin duda. Si estamos en la guardia externa, mucho mejor. Como les decía recién, si estoy en la guardia externa y llegó un paciente complicado y yo veo que tengo signos inminentes, que este paciente comienza con una respiración, empieza a estar obnubilado, comienza a tener signos de hipoperfusión, que se duerme, que el pulso es débil o algo, es un signo inminente, son signos inminentes que este paciente va a presentar una parada cardíaca. Lo único importante y a destacar es que cualquier paciente en el porcentaje de paros intrahospitalarios que tenemos, ningún paciente hace un paro en forma súbita, es casi insólito. En la estadística, en realidad, la mayoría de los pacientes ingresa con patología grave y el paro tiene un tiempo para que nosotros lo revisemos y nos demos cuenta para que llegue el paro. Entonces, este tiempo es el que nosotros como personal de salud tenemos que estar preparados y tenemos que saber. Entonces, cuando mi paciente yo hago diagnóstico de paro o que está con un paro inminente, si es un paciente adulto, como dijimos, o adolescente que ya tenga signos puberales, lo primero que hago, si estoy en el hospital o si estoy en la guardia o si estoy, es activar el sistema de emergencia y comenzar inmediatamente con la RCP. Si estoy fuera del hospital y es un paro extra hospitalario y yo lo veo, en realidad me acerco, en estas nuevas guías se empieza a hablar del uso del celular. Si tengo celular y si estoy con otra persona, no, empiezo con la RCP. Pero y mando al que está conmigo a que active el sistema de emergencia, que es llamar al 107. Si no estoy con otra persona y estoy sola y tengo celular, está permitido comenzar con la RCP y utilizar el celular para hacer la llamada telefónica al lado del paciente. Y si no tengo celular y estoy sola y es un paciente adulto, tengo que irme a buscar el sistema de emergencia y volver. ¿Qué pasa si es un niño o un lactante? Acá se divide en dos grandes grupos en realidad. Si es un niño, si es un lactante, yo tengo que ver dos situaciones. Si yo estoy presenciando el paro, si yo lo estoy viendo, como les decía recién, que este paciente está grave, ingresa grave, todavía tiene pulso, pero este pulso es muy débil, respira mal, se empezó a poner cianótico o algo, activo el sistema de emergencia. Eso es lo primero que tengo que hacer en un paro presenciado. Si el paro es no presenciado y es el paciente que todos tenemos miedo, que es el que llega en paro, que lo trae la madre o que lo trae la ambulancia y que nadie lo vio y que nadie entiende y que nadie sabe qué pasó y yo detecto los signos y hago diagnóstico, en este momento yo tengo que realizar primero un ciclo de reanimación de 2 minutos, porque sabemos que en los lactantes, sobre todo y en los niños, la principal causa de paro es la hipoxia. Entonces lo primero que yo voy a hacer es hacer un ciclo de reanimación de alta calidad de 2 minutos. Luego de esto, activo el sistema de emergencia, siempre y cuando esté sola. Si somos varios reanimadores, hago un ciclo, o sea, mi compañero se va a activar, o se activa el sistema de emergencia, se pega un grito, se habla, se trae el carro de paro y empiezo con la reanimación en forma primordial, ¿sí? Mnemotecnia, esto es rápido. Siempre, cuando soy solo, el ciclo y la frecuencia son 32. Cuando somos dos reanimadores y es un paciente lactante, es 15-2. De otra manera, siempre va a ser 32. Bueno, este algoritmo es el algoritmo que salen en las guías, que seguramente lo han visto, que es todo lo que hemos estado diciendo. Nos fijamos si la víctima responde, si respira normal o no. No voy a volver a repetir. Véanlo porque está muy bueno para tenerlo pegado en nuestras salas de trabajo, para tenerlo pegado para el que no está tan familiarizado con el algoritmo, para tenerlo en el celular, para verlo, para leerlo de vez en cuando, para que en nuestra cabeza se nos empiece a hacer el esquema. ¿Qué sabemos de las compresiones cardíacas? Porque yo les conté que en realidad para hablar de BLS y para hablar de reanimación básica, una de las grandes, y esta es una recomendación muy fuerte, mucho más fuerte que con el tema de vía aérea, las compresiones cardíacas tienen que ser de alta calidad. Y cuando yo les digo de alta calidad, puedo decir un montón de cosas, pero yo les voy a decir los ítems para que ustedes sepan y puedan corregir al que no haga una compresión de alta calidad.
¿Qué significa? Como les dije, es una importancia muy alta. Tengo que saber masajear. No me importa si soy el jefe de la terapia, si soy el jefe de la guardia, si soy la jefa de enfermería, si soy el enfermero que recién entra a trabajar y que es mi primer guardia, si soy la kinesióloga que justo estoy trabajando los pacientes que estaban en la guardia con los millones de bronquiolares que estaban, no importa. Yo tengo que saber hacer buenos masajes porque esto es práctica. Entonces, tienen que ser rápidos, o sea que si yo hago el diagnóstico y determino que tengo un paro cardíaco enfrente mío, tengo que empezar en forma inmediata con el masaje. O sea, precoces. Tienen que ser de alta calidad. Y otra cosa importante es que no puedo interrumpir este masaje. Esto es una de las cosas que fundamentalmente hace hincapié. Porque puedo tener muchísima alta calidad, puedo ser el mejor porque la verdad que estuve en 300 paros y soy el mejor masajeando porque mi técnica es buenísima. Pero si me demoro, pero si me disperso, pero si en el cambio, eso hace que mi calidad de reanimación en compresiones sea muchísimo menor. Entonces, cuando hablo de alta calidad, ¿a qué me refiero? Me refiero que la frecuencia a partir del 2015, antes se hablaba que si yo tenía una frecuencia hasta 100 estaba bien, era aceptable, era buenísimo. No, la frecuencia tiene que ser entre 100 y 120, sí o sí. La profundidad, y esto por ahí es un tema que en el momento es un poco difícil de saber, pero bueno, para que ustedes sepan, tiene que tener una frecuencia entre 100 y 120, una profundidad que sea entre 5 a 6 centímetros en los adultos, y en los pacientes pediátricos o lactantes en realidad tiene que ser un tercio de la profundidad del tórax, que cuando en realidad estás haciéndolo y practicándolo, se puede ver que un tercio son aproximadamente 4 centímetros en un tórax de un lactante, entre 4 o 5 centímetros, esa es más o menos la profundidad, pero tiene que tener una buena profundidad. Si yo hago un masaje rapidísimo, pero superficial, no sirve porque no hago el bombeo de sangre hacia el sistema nervioso, hacia el cerebro que yo necesito. Tengo que permitir la buena descompresión del tórax. Tengo que, lo mismo que me demoro en comprimir, me tengo que demorar en descomprimir. Si yo no hago una buena descompresión, no tengo un buen retorno venoso, entonces no hago esta circulación que yo pretendo, que es lo que la fisiología del corazón, no la logro y no me sirve. Me tengo que poner sobre una superficie firme y acá voy a detenerme un poquito para hablar de las interrupciones. Cuando yo hablo de las interrupciones, antes de las interrupciones, el lugar por supuesto que sabemos que es la línea media, en el tercio inferior del esternón, en los adultos, en los pacientes pediátricos podemos realizar lo mismo con una mano, con el talón de la mano, con este talón de la mano, y en los pacientes lactantes la posición es abrazándolo con los dedos gordos al paciente, abrazándolo y haciendo las presiones con la misma profundidad de lo que les dije, de un tercio del tórax del lactante. No hay una recomendación fuerte sobre sí o sí que tiene que hacer en ese lugar, ni sí o sí la forma. Sí es importante que tengamos esta característica para ver cómo. Si ustedes me dicen, no, bueno, pero yo masajeo mejor con una mano porque tengo la mano grande y porque tengo mucha fuerza, entonces si yo sirve. Lo importante es que mantengamos la frecuencia, la profundidad y que permitamos una buena descompresión. Y acá cuando hablo de reducir las interrupciones al máximo, significan al máximo. Yo no puedo demorarme 25 segundos en, por ejemplo, cumplo un ciclo de 2 minutos. Bueno, cambiemos, dale, cambiemos, me subo, pará, que me enredé con el cable de la bolsa. Ah, sí, bueno, pará. Bueno, ¿y quién viene? ¿Quién sigue? Ajá, seguimos. Ah, no, pará, vamos a ver si tiene. No, el pulso, acuérdense que se controla de 6 segundos, pero en realidad no tienen que pasar más de 5 a 7 segundos entre el cese del masaje al siguiente. Hay un ejemplo muy, muy interesante que habla, en realidad, hablando de calidad, justamente en las guías, que lo compara con un auto. Eso me pareció para entenderlo en forma didáctica. Yo sé que un auto va a ir a 100 kilómetros por hora, ¿sí? Entonces a mí me dicen que para llegar a Mendoza, si yo voy a 100 kilómetros por hora, puedo hacerlo en un tiempo que es el aceptado para el que yo quiero llegar. Pero si en el camino yo voy a 100, voy bien, la ruta está linda, no tengo nada, pero en el camino me freno en la estación de servicio a comprar una coca y me freno porque me dio hambre para ir al baño, todo. Y me demoro 10 segundos, me demoro 10 minutos, no voy a ir a 100 kilómetros por hora. Mi tiempo va a ser y mi velocidad va a ser mucho menor. Esto es igual. Si yo tengo buenas compresiones, pero me demoro un montón en hacer estos cambios que no se deben hacer, entonces no sirve. ¿Cuándo yo puedo parar el masaje? Y hay situaciones especiales que también están habladas de cuándo parar el masaje. Como les dije,
Se permite, cuando sea el cambio de cuidador, se permite detener el masaje para chequear el pulso cuando toque, cuando terminemos el ciclo. Se permite cuando llegue el monitor, en ese momento donde yo tengo que verificar ritmo durante 5, y para hacer la descarga también, pero no puedo demorarme 40 segundos en chequear. A ver, para que vea qué es lo que... a ver, no. Es chequeo pulso, realizo descarga y todo en un tiempo prudencial que no sea mayor a 10 o 15 segundos. ¿Qué otro momento tengo? En realidad, para realizar vías no hay, para realizar la vía intraósea, para realizar una vía, no hay ninguna recomendación que diga que se debe parar. Para realizar la intubación endotraqueal, sí se puede parar, pero también reduciendo al mínimo las interrupciones. Recordemos que la vía endotraqueal, o sea, realizar una intubación no es algo, una medida de emergencia, o sea que en realidad lo que yo siempre voy a priorizar es mi masaje. Si yo tengo unos buenos masajes y mantengo la vía aérea, no hace falta que yo deje de realizar mi masaje. Entonces, como sé que he sido muy insistente con esto, estoy segura que esto va a quedar grabado. Con respecto a la vía aérea, tampoco, como les dije, no es una recomendación fuerte lo de la vía aérea, sí es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué pasa si yo no quiero a mi paciente, si yo no tengo experiencia o no quiero, o estoy en un ámbito extrahospitalario, y no quiero realizarle ventilación boca a boca? Se habla de que está permitido en algunos pacientes en realidad que si tiene sangre, si tiene algún fluido, si mi seguridad no es la que yo considero adecuada, puede realizarse solamente masaje en un ámbito extrahospitalario. En el ámbito intrahospitalario tengo que dar soporte a ventilación, soporte de la vía aérea. Entonces todos sabemos que en realidad si tengo que hablar de buena calidad de vía aérea, tengo que primero realizar una buena apertura de la vía aérea. Acuérdense que tengo que hacer la tracción mandibular con una hiperextensión de la cabeza. Tengo que mirar esta vía aérea, en realidad no demorarme mucho en mirar, pero sí, porque si yo empiezo a utilizar mi bolsa máscara y veo que este tórax no extiende, evidentemente hay algo ocupando la vía aérea, entonces voy a aspirar o me voy a fijar o algo. Las ventilaciones no tienen que durar más de 1 o 2 segundos cada ventilación. Recordemos que los ciclos son 15, 32 o 15-2 según la edad del paciente, entonces 1 o 2 segundos, no más de 5 segundos entre las dos ventilaciones. Si es un paciente que se encuentra con una vía aérea avanzada, son totalmente independientes. ¿Qué significa independiente? Que yo voy a ir con mi masaje por un lado y la persona que se encargue de la vía aérea va a ir por otro lado, por el bolseo con máscara, reservorio. Este bolseo tiene que tener una frecuencia aproximadamente, según las guías, de 10 ventilaciones por minuto, que es una respiración para darle soporte de oxigenación a la reanimación. Hay diferentes tipos de medidas de máscaras. En la última charla que tuvimos de insuficiencia respiratoria se habló un montón de frío, se habló un montón de máscaras, se habló un montón. Yo no me voy a detener mucho en eso porque es lo que hablamos la última vez y como les dije es un poco reiterativo. Sí saber que tenemos que saber hacer la maniobra, es la de la CE para poder agarrar la máscara, que ahí se la marco, ¿ven? Esa es la maniobra de la CE. Hacemos fuerza, tenemos que tener un buen sellado porque si no tampoco es efectiva. Tenemos que ver que el tórax expanda, esa es la manera. En estas nuevas guías, hablando un poquito de la actualidad, en estas nuevas guías de COVID hay un pequeño cambio con esta técnica por esto del tema del riesgo de la oralización, pero cuando termine todo esto y cuando volvamos a la normalidad, la técnica que recomienda AJA es la técnica de la CE, saliendo del contexto de la pandemia, por supuesto. Cosas a evitar por supuesto la hiperventilación y evitar en realidad la hipoventilación. Ahí me he equivocado cuando escribí abajo. Es la hipoventilación y la hiperventilación. O sea, no hacerlo con una frecuencia o con una profundidad no adecuada porque es como que no hiciéramos nada o que el sellado no sea el correcto y no desesperarnos y volvernos locos e insuflar y hacer muchísima presión porque provocamos un montón de consecuencias, barotrauma o complicaciones en este bolseo por querer solucionar que no nos ayudan a la reanimación y que al contrario, entorpece. Bueno, hablando un poquito de compresiones, hablando un poquito de vía aérea, voy a pasar a lo que más me gusta, que es hablar del soporte vital avanzado. Y como ya hablé mucho, un poco me he cansado, así que los voy a escuchar un poquito a ustedes, los voy a leer en realidad junto con Javier. Así que les voy a contar para que entremos nos calentemos un poquito en este terreno, que para hablar de soporte vital avanzado, ya sabiendo todo esto que les dije recién, viene un paciente, les cuento, están ustedes en la guardia externa,
está el profesional médico junto con la kinesióloga, muy tranquilos, y reciben un paciente de 15 meses que se llama Javier, eh, Ah, que, no, bueno, no evitemos la emocionalidad y cualquier tipo de sentimiento hacia el interlocutor, lo dejemos de lado, ¿eh? Es un dato que no tiene nada que ver con la realidad. Que lo trae su buenísimo. madre lo trae desesperada porque en realidad estaba en un domingo, era verano, lo traen, lo encuentra flotando en la pileta boca abajo, eh, no tiene idea de nada, es un paciente aparentemente sano y que si nos vamos a los algoritmos, lo primero que vemos es la apariencia. Entonces nuestra apariencia es un paciente está cianótico, que no responde, que no respira, está inconsciente, no responde, no respira y que no tiene pulso, sin ningún antecedente importante. En ese momento, ustedes que están en la guardia, ¿qué diagnóstico hacen? A ver, por el chat, pongamos, por el chat, por donde quieran. Y segunda pregunta, ¿qué es lo primero que hago después que hago mi diagnóstico en este paciente de 15 meses? No, no, por donde Por el quiera. chat, sí, no abran micrófonos. Sabiendo todo lo que hemos venido hablando, sabiendo que es un paciente de 15 meses. No, que se viene el desmadre. A ver, Gabriel, paro, los paro, leo paro. durante 15 segundos, 15, 20 segundos, para que sí, de paso tomo agua. 15 segundos es un montón de tiempo. El paciente está en paro, paro, arriba esa ¿Y? pregunta. Marta, Ahí volví. Gabriel, ¿Y? paro cardíaco por ahogamiento. Sí. Un, a ver, a Facundo Herrera empiezo con Ajá, compresiones. bien. Una cosa les quiero decir que muchas veces lo repetimos en los cursos. El paro cardíaco por audición alienígena es cardíaco. O sea, no lo pensé, no es importante. El paro cardíaco es paro cardíaco. No le pongan más palabras después de cardíaco. ¿Sí? ¿Querés que pasemos a la otra pregunta? Dale, ¿respondieron entonces paro cardíaco por ahí? RCP inmediata, RCP, me gusta, RCP, Sí. fantástico. Paro cardíaco, me encanta, parece que he sido clara. Bueno, entonces, como dijo Javier, es un paro. Estamos con un paro cardíaco, el paciente está en paro, ya tengo un montón de tiempo para ver en realidad, porque estoy en ese momento que todos sabemos que es una situación súper estresante, súper tensa, súper que todo lo que yo les voy a decir hoy, seguramente en ese milisegundo no van a tener idea de que si era esto, no era esto, o en realidad estar en paro, o vamos a tener que agarrarnos el estetoscopio por las dudas, que se habrán dado cuenta que no he tocado mi estetoscopio todavía. Entonces, como tengo 2 minutos y me voy a acordar de esta charla del curso PAL que alguna vez hice, sé que está el paciente ingreso en paro, no es muy difícil. Entonces, lo primero que hago, porque tiene 15 meses, es empezar con la RCP durante 2 minutos y ahí les estoy pasando una de las respuestas del choice, así que anoten. Hacemos RCP durante 2 minutos, empezamos con la secuencia CAB, que eso también lo tienen que saber, porque acuérdense que tenemos dos diferentes, el algoritmo de paro siempre es CAB, hacemos 15-2 de compresiones, hacemos las ventilaciones, venimos bien, porque la verdad que como habíamos escuchado la charla, teníamos todo acá, fantástico, pudimos sacar un poquito a la madre, calmarla, estamos nosotros dos acá trabajando, yo me encargué del masaje, la Kine empezó con las ventilaciones de excelente calidad, porque hizo buen sellado, hizo la maniobra. En ese momento que estamos ahí, ya está, lo tenemos al paciente ya, sé que tengo un paciente en paro enfrente, mi cabeza se detiene 2 minutos a pensar. ¿Qué les parece que es lo siguiente? ¿Qué les parece que es fundamental en este momento? Pensando en una reanimación avanzada, por supuesto, no hablemos de todo del BLS, que ya lo sabemos. Lo están haciendo perfecto el BLS, viene genial el BLS. Estamos con buena técnica, un masaje perfecto, el monitor me marca 118. Entonces, en pocas palabras, ¿qué les parece que podemos hacer acá? ¿Qué hago? Sí, está activado. El sistema de emergencia, sí, me gusta. Activamos el sistema, pegamos un grito. Chicos, hay paro. Bien. ¿Y qué es fundamental? ¿Qué nos falta? Sí. Los también. Ay, alguien me gusta. Defibrilo, dijo alguien por ahí. Bueno, TEA, Valeria, canalización. canalización, Epa, intubación, epa, D a ver. otra vez.
DEA, DEA, ¿qué más? Me buscando. gusta, me gusta. Acá hay dos Banda, principales. ah, Perdón, una Gary es DEA, sí. la desfibrilación completamente, y también hay por ahí algo, para que yo lo encuentre, activo el conecto monitor. El monitor es imprescindible, ¿eh? El monitor es, lo empecé a comprimir y estoy pidiendo que me traigan el monitor directamente, que llamen a terapia y preparen la cama. ¿Quién quiere? No, que pasarlo a la terapia, que ¡Qué resolver rápido, la por terapia. favor! No, la Tranqui, terapia aparte tranqui, no me da ni tranqui. bola, sabelo. O te vas a decir, mira, tengo Eh, un paciente que acaba de llegar, dale, fíjate, andar reanimando y vemos. anda Eh, reanimando si vive. Todos, acá me parece que la mayoría habla de accesos venosos y drogas, Sí, puede ser una opción. Pero cuando ¿sí? yo les hablé Alejandro Belio, perdón un segundo, Belén. Alejandro Belio pone, organizo el equipo. La idea, Ale, es que el sí, equipo ya esté organizado, ¿sí? Tenemos que tener algún tipo de preentrenamiento en nuestro lugar para saber qué vamos a hacer en el momento. Tenemos que estar como precocidos, como ujú, prelistos. Así que sí, eso es verdad. cosas Y es que están importantísimo planteando, me también empiezo a para... animar, empiezo a, empiezo a reanimar y pongo el monitor. O sea, no hay 2 minutos, 1 minuto, empiezo a reanimar, necesito el monitor. Si la temperatura marina, puedo aumentar, no es donde va la charla. ¿Sí? Bien, bueno, me encanta todo lo que están respondiendo porque todo lo que están respondiendo está bien, me gusta. Son todas cosas que nos pasan en ese momento y justamente la pregunta es a propósito, porque pueden pasar un montón de cosas en ese momento, porque díganme si no es verdad que cuando pasa esto estamos generalmente uno o dos gatos locos ahí y que no sabemos para dónde correr. Entonces, es todo lo que plantean y que escriben que lo estamos leyendo está buenísimo, es así, pero para, como les dije hace un rato, se hicieron sistemas en donde yo tengo que priorizar ciertas actividades o acciones para poder tener mejor efectividad. Entonces, así como tengo que tener, como dijo Javier, el monitor viene junto con el masaje, o sea que mi monitor en mi guardia, en la terapia o en donde sea, tiene que tengo inclusive les digo que hasta en la ambulancia, yo subo un paciente a la ambulancia y tiene que estar el monitor prendido, o sea, le pongo el monitor a la vez que empiezo a hacer el masaje. Eh, yo en realidad, cuando un paciente hago el diagnóstico de paro, empiezo a reanimar. ¿Qué significa? Empiezo a hacerle compresiones, empiezo a hacerle una buena ventilación. Mi paciente, como dijeron por ahí, no tiene, tengo clarísimo que no tengo que tener ninguna interrupción, tengo que disminuir al máximo las interrupciones. Pero tengo para ayudar a esa reanimación cosas y cosas fundamentales. Así como hago masaje, así como ventilo, tiene que llegar el desfibrilador. Es la tercera patita. Entonces el desfibrilador y la terapia eléctrica, que la puse en mi mena porque sé que es el tema que tenemos menos, somos menos amigos y que es el que menos nos gusta, que por ahí si yo no soy, no sé, este aparato, no está ahí el aparato, no sé, por ahí no sabemos ni de dónde se prenda, ni si hay, si a veces no hay, no. Bueno, ¿qué les cuento? La terapia eléctrica es como la tercer patita de la reanimación que tiene que estar junto y a la par del masaje. No es un monitor, o sea, el monitor me va a decir por ahí si estoy en la terapia y que está buenísimo, el monitor si estoy en la guardia lo conecto al monitor y me va a estar diciendo qué ritmo tiene y está fantástico porque es mucho más fácil. Si no tengo monitor, el desfibrilador también nos puede controlar el ritmo. Entonces, está el desfibrilador y la terapia eléctrica está de la mano del masaje y de la ventilación a la misma par. Es tan importante en estas nuevas guías, que eso es uno de los cambios que se hicieron con respecto a las anteriores, es tan importante como lo anterior. Entonces se integra en la cadena de supervivencia, que lo van a ver inclusive en el loguito que está. El monitor, como dijo Javier, se pone en forma inmediata. La idea es que a los 3 minutos de yo haber empezado mi reanimación, 3 minutos, que no es nada, ya tenga hecha la primera descarga en caso de que sea un ritmo desfibrilar. Entonces yo
cuando voy a hablar de desfibrilar y cuando me traen el aparato, que yo siempre lo digo en los cursos, una cosa es que me traigan el aparato y yo tenga clarísimo cuál desfibrilo y cuál no, y otra cosa es que el aparato no sepa ni de dónde se prende, ni qué paletas tiene, y si estaba cargado, ¿hay o no hay? Entonces son todas cosas que así como nosotros formamos el equipo de trabajo cuando yo llego a mi lugar de trabajo, tengo que saber si están y tengo que verificarlas antes, y mi carro de paro tiene que estar incluido. Después podemos hacer una mini pequeña charla o lo podemos hacer con qué cuenta el carro de paro en la terapia intensiva, con qué cuenta el carro de paro en la guardia externa, con qué cuenta el carro de paro en la sala del hospital de Los Berros, que por ahí estamos a un montón de tiempo del hospital del centro de derivadora. Entonces, ¿qué tengo que tener yo en mi carro de paro? Sin duda que el desfibrilador hoy por hoy es una herramienta fundamental y que tiene que estar, tiene que estar. Entonces yo ahí les puse a propósito si todos los ritmos son desfibrilables, porque sí, genial, llegó el desfibrilador, acá lo tengo. Bueno, ¿qué hago? Llega el desfibrilador y es una de las pocos permitidos para dejar de masajear. Si no tengo el monitor conectado, en realidad, si tengo el monitor, dejo 5 segundos de masajear para que me chequee el ritmo, que no es el pulso, es el ritmo. Y si no, coloco, acuérdense que las paletas del desfibrilador son diferentes. Tengo paletas para adultos y tengo paletas para niños. Eso también es importante saberlo. Y por eso hablé de qué víctima tengo enfrente. Si es un adulto, voy a tratar de tener las paletas adecuadas. Y si es un niño, tengo paletas que son menores y de menor tamaño, que tienen, por supuesto, un voltaje menor. Vienen, si no, los patches también. Hay diferentes tipos de desfibriladores. Ahora en los lugares públicos, cuando hablemos, van a ver que no hablo tanto de paro extrahospitalario, porque esto es más que nada paciente crítico, pero en el paro extrahospitalario tenemos al famoso DEA, que se da también en los cursos de reanimación para la comunidad, y que nosotros hablamos un montón sobre DEA, que son estos dispositivos que son automáticos y de que uno los coloca inmediatamente, como les dije, en este mismo momento, que están ahora en aeropuertos, que tienen que estar en los centros comerciales grandes, que deberían estar en las escuelas. Deberíamos, en realidad, en todos los lugares grandes, ya hay una ley en donde dice que tiene que haber un DEA. Se colocan automáticamente, detectan el ritmo, y este ritmo, si es desfibrilable, el aparato solo les va diciendo si desfibrilar o no, y solo el aparato lo hace a la descarga cuando le damos lo que hay. Eso es el DEA. El desfibrilador, como les decía recién, yo para saber si tengo o no tengo, me lo traen, lo pongo todo, tengo que usarlo con el gel para desfibrilar. Y tengo que primero perderle el miedo. Segundo, saber de dónde se aprende, saber cómo pongo el voltaje y saber qué me va a dar, qué me va a devolver, porque yo voy a colocarlo a las paletas y cuando me devuelve ese ritmo, yo tengo que saber qué dibujo me está dando y cómo lo interpreto ese dibujo. Entonces, siempre que el paciente esté en paro, o sea que el paciente no tenga pulso, yo voy a tener 4 ritmos de paro que son, así como mnemotecnia, fáciles para que ustedes se acuerden, que son los que están ahí. El ritmo normal es lo común, el ritmo sinusal. Estas arritmias malas o estos ritmos de paro pueden dividirse en 2 grandes grupos, los que voy a desfibrilar y los que no voy a desfibrilar. Los desfibrilables, los no desfibrilables son los más fáciles y los más comunes, por suerte. Acuérdense que la causa principal cuando yo estoy reanimando un paciente es la bradiarritmia severa. La bradiarritmia severa es con RCP. Luego entro en la asistolia, ¿sí? Que la asistolia se ve ahí. La asistolia es una fácil de reconocer, es la de las películas, así que está fantástica. Todos la tenemos, por ahí hay algunas ondas de más, pero nada. Otro ritmo que no voy a desfibrilar, o sea que saco inmediatamente las paletas y sigo con mi reanimación, es la actividad eléctrica sin pulso, que como diceis, cualquier dibujo que salga, en el cual yo no tengo pulso, así que no me sirve. Normalmente es un poco más desorganizado este. Y después tengo 2 que sí voy a tener que desfibrilar. Uno es la fibrilación ventricular y otra es la taquicardia ventricular sin pulso. Y voy a desfibrilar. ¿Qué significa? Que mi descarga va a ser en cualquier momento porque es un ritmo totalmente desorganizado. Javier siempre dice que es como un corazón que está como atontado, que es una bola que va así, que no importa. Entonces, sabiendo eso, que mi funcionamiento cardíaco es ineficaz y que no voy a tener buena circulación, porque justamente es un ritmo de paro por eso, y diferenciando cuáles son. Fíjense que la taquicardia es mucho más, son espigas mucho más largas, y en cambio la fibrilación es mucho más desordenada.
Sabiendo y detectando en esto, tengo muy poquitos segundos para hacer la descarga. Entonces, determino qué ritmo tengo e inmediatamente descargo. Acuérdense que cuando yo descargo no es que, tiene una, ¡pah! Y descargo, no, no. Tengo que cargar, tengo que programar cuántos joules le voy a dar y tengo que descargar cuando yo diga, dando el aviso de a todos los que están en la cama y al que está con la vía aérea y al que está con el masaje, que voy a descargar. Después, este aviso se da después de que yo cargué el aparato, porque por ahí el aviso, voy a descargar, ¡pum! Le doy cargar, el aparato se demora unos segundos en cargar. Todo ese tiempo que perdí del masaje hace que mi reanimación sea menos eficaz. Entonces, mientras detecto ritmo, voy cargando los joules, pongo los joules, cargo el aparato. Cuando el aparato me hace, generalmente lo hace con un sonido, aviso, descargo. En ese momento todo el mundo deja al paciente, se deja la ventilación, se deja las compresiones y realizo la descarga. ¿Y qué hago inmediatamente después que realizo la descarga? ¿Qué les parece? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque en realidad puedo corroborar pulso, muchos se vuelven a fijar con el aparato. No, nada de eso. Lo buenísimo de esto es que inmediatamente que hago la descarga, no importa cómo la hice o cómo salió, yo tengo que empezar y reanudar inmediatamente la reanimación, o sea, los masajes cardíacos. Entonces, hago descarga en el segundo. Sí, sí, Tenemos, te he apuntado varias preguntas en el chat. dale, Quiero para me que no nos encanta. despidemos un Sí, mejor. segundo. Dale, Mira, por acá nos preguntan si hay una me escuché. hemorragia exsanguinante. Vamos al Sí, módulo de trauma, vamos a no hablar escuché. de las hemorragias y de Sí, las los paros hemorrágicos, si querés. Pero sigo con lo mismo. Paro RCP, por la causa bien. que sea, RCP. Después preguntan por acá, puntos del Sí, bueno, hacemos RCP, hacemos RCP, vamos a avanzar. Por suerte, este programa de capacitación está articulado con la Dirección de Materno Infancia y deberemos avanzar para que en todos los lugares haya en trabajar sobre eso. Eh, pero si no es RCP, RCP, vías y adrenalina. Si no hay, ¿qué hacemos? Volvemos a lo mismo. RCP, Valentina Renichenko, si no hay nada que hacemos, RCP. RCP, Chequear ritmo, masaje, masaje. todas tienen un desfibrilador, así que apenas y se puede chequear el ritmo. Es sin usarlo para, exacto, como dice Mariela, para ver si es sin usar o no y si requiere desfibrilar. Responden la desfibrilación a 2 por kilo, listo, sigamos. Mira, una cosa importante esto, 2 minutos o hablo de este tema de qué pasa porque la mayoría no hay, en mi centro de salud no hay, yo trabajo allá y no hay. Sí, es verdad, y yo nos somos todos conscientes de la situación, de los lugares, que por ahí a veces no tenemos muchos elementos que son fundamentales. Por ahí es importante que nosotros empecemos, a mí me costó también introducir esto, imagínense que esto ya viene hace 5 años, como recomendación fuerte. El desfibrilador es parte de la reanimación. Yo sé que a veces hay lugares que no hay, como dice Javier, hay que seguir porque no voy a dejar de hacer nada porque no tengo el este. Pero tiene que estar, o sea, por ahí tenemos que movernos, tenemos que hablar, tenemos que pedirlo, tenemos que exigir que tengamos en nuestro lugar de trabajo dentro de lo que se pueda, así como exigimos un montón de otras cosas, dentro de lo que se pueda tenemos que tener un reanimador y un monitor, porque eso hace a la seguridad también mía y a la seguridad o al éxito del paciente. Entonces, hay que meterse el chip en la cabeza que esto me falta. Es como querer ir a poner adrenalina y no tener la jeringa. Es más o menos una cosa así. Entonces, es importante. No tengo, empiezo con la reanimación, o sea, sigo con la reanimación y el masaje, pero sí es importante que nosotros internalicemos este concepto como fundamental para hacerlo. Bueno, cosas que ya sabemos de hace un montón y que salen en todos lados. La fibrilación, una vez que sé todo en el aparato, tengo que saber de dónde se enchufa, tengo que lo dije recién, no tengo que apoyar las paletas sobre ningún lado, ni cuando voy a fibrilar no tiene que haber interferencia. La dosis que voy a usar en pediatría es que
es de 2 a 4. Eso es según empezamos siempre con lo más bajo y vamos escalonándonos para ir subiendo. Acuérdense que la idea es que hagamos aproximadamente 2, 4, hasta 10 joules se puede llegar, siempre después de la tercera, en los libros dice que después de la tercera desfibrilación, el grado o la probabilidad de sobrevida es muy poca, entonces por ahí hay que tener en cuenta eso. Cerremos las fuentes de oxígeno, cerremos los aportes de oxígeno cuando voy a descargar. Lo que les decía recién, esperar que el aparato cargue y hasta que el aparato te esté listo, no dejar de las compresiones. Una vez que empezamos, que comprimimos, inmediatamente empezamos con las compresiones. No chequeo pulso, no me fijo en el monitor, nada, porque el ritmo que tiene que salir un paciente en cual yo desfibrilo, que tiene criterio de desfibrilar, es asistolia. Y el tratamiento de la asistolia es el masaje. Así que si yo estoy muy confiada y sé que me fue bien, reanimo. Y si no sé si me fue bien, tengo que hacer una reanimación de 2 minutos para volver a chequear recién en ese momento el pulso o volver a chequear el ritmo cardíaco que tengo en el monitor. Algo importante saber que también por ahí no es de paro, pero sí es importante que lo sepan, no es lo mismo desfibrilar que cardiovertir, ¿sí? Porque por ahí vamos a ver que hay situaciones donde vamos a cardiovertir, que son dos importantes, que son, por ejemplo, la taquicardia ventricular con pulso o la taquicardia supraventricular, que son pacientes que tenemos que determinar cuando están hemodinámicamente inestables, que no están en paro, pero que seguramente van a ser un paro cardíaco. Entonces, antes de eso yo puedo cardiovertir y la diferencia, como les decía hace un rato, que yo desfibrilo y la descarga cae en cualquier momento, en este momento no cae acompañada siempre de un ciclo electrocardiográfico o de un ciclo cardíaco. Entonces, mi descarga, el aparato va a determinar cuándo hacer la descarga, cuando yo le dé, él va a determinar cuándo hacer la descarga. Entonces, acuérdense, no es lo mismo cardiovertir que desfibrilar, pero en paro generalmente vamos a desfibrilar. Otra cosa que hablan las recomendaciones, que no voy a detenerme muchísimo a hablar, ¿sí? ¿Javi? Ah, no. Es sobre las drogas. Generalmente ya en el algoritmo, Sí, después de la tercera descarga, no, pensé que me hablabas, no, nada. General después de la próxima descarga se puede usar drogas. Acuérdense que la amiodarona, que es la droga de elección, se hace con una técnica especial, se utiliza siempre una llave de 3 vías, tiene que ser una vía que esté bien cerquita del corazón porque la vida media es muy cortita y se hace con 2 jeringas, con un instilo y con la otra inmediatamente el hago para que la droga llegue rápido y funcione. Entonces, por ahí la podemos tener y la usamos y no me da resultado, pero en realidad no estamos usando la técnica correcta para utilizarla, así que eso es importante saberlo. Y siempre después que hacemos una descarga, hacemos otra descarga, hacemos otra descarga, usamos la droga y no funcionó, tengo que ponerme a pensar en, es perdón, adenosina. es adenosina, sí, es adenosina. No, perdón, sí, Sí, adenosina, sí, amiodarona no, es adenosina, taquicardia supra, sí, sí, sí. sí. Em, Vía Otra de las intracardíaca, cosas que tengo que pensar nada después intracardíaca. bien, sí, no está en ninguna recomendación ya. Bueno, Y con respecto a la miodina, tenemos, hola, hola, hola. Sí, no se lo escucha Javier. Bueno, yo sigo y por ahí parece que a Javi se le cortó la transmisión. En todo caso, que siga después. Les decía que en realidad cuando yo hago las descargas pertinentes, que son las tres, que tengo que empezar a pensar algo que también empezamos a hablar mucho y que hablamos mucho en el contexto de la animación, que son las causas reversibles. Por ahí, acá hay que tener en cuenta, por ahí lo que decían recién de la hemorragia. Eh, Acuérdense como mnemotecnia las 4T y las 4H, la hipoxia, la hipovolemia, la hipotermia, la hipercalemia,
las trombosis, el neumotórax, el taponamiento, los tóxicos, todas estas causas que son reversibles, o sea que tengo que tratarlas para poder sacar a mi paciente del paro, es este el momento en donde yo ya puedo, pero fíjense todo el tiempo que yo pasé reanimando, o todos los ciclos, que ya por lo menos llevo casi 7 minutos de reanimación, entre 7 a 10 minutos de reanimación, y en este momento es cuando puedo empezar a tener alguna otra intervención extra del masaje y de todo lo que es eh, el masaje, la terapia eléctrica y todo eso. Entonces, eh, siempre recordar las causas reversibles. Acá les dejé el algoritmo, un segundo que lo corro, que también lo van a encontrar. Este es el algoritmo que está en todos lados, es lo que venimos hablando recién por los tiempos, acuérdense. Acá les puse 3 drogas que empiezan, les puse droga, no, les puse los 3 ciclos, empieza, recién acá empezamos a ver las causas, y siempre tener en cuenta, en realidad, lo verde es el tiempo que está con compresiones, y lo rojo es el tiempo que está sin compresiones. Fíjense qué poquito es el tiempo que yo estoy sin comprimir. Bueno, seguro que sobre esto hay millones de dudas. Quiero pasar, no me deja. Denme un segundo. Bueno, ahí estamos, seguimos. Bueno, ¿qué pasó? Ya hice, ya... Ah, no se ven las diapos, ahí me ponen por ahí. ¿Ahí se ven? ¿Se ven? ¿Se ven? Perfecto. Bueno, sigo. Sigo para... Ahí entró Javier, parece que se aburrió y salió un ratito. Javi, Javi. 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 Javi, Javi. Hola, 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 hola. Ah, se cortó, parece. Se te cortó. Sí, se cayó la No se computadora, se escucha. cayó el sistema y ahí estoy volviendo, así que siga nomás. Bueno, ahorita terminamos un poquito de hablar, no sé si por el chat te quedó algo de lo que es desfibrilación. En realidad mostró el algoritmo. Ya sabemos que estamos con el masaje, estoy masajeando, estoy ventilando, ya traje el desfibrilador. Este paciente tenía un ritmo desfibrilable, entonces se le hizo una desfibrilación. Y llega en ese momento Isabel, que es la jefa de enfermería, y que por suerte cuando escuchó que gritamos que activamos el sistema de emergencia, entonces llega Isabel y nos pregunta, siempre pongámonos en este contexto de una guardia, que estamos masajeando, ventilando, con el monitor puesto, que está, ya lo desfibrilamos porque ya detecté, tenía un ritmo desfibrilable, lo desfibrilamos, seguí mi masaje, seguí mi compresión. Y llega Isabel, la jefa de enfermería, y nos pregunta si necesitamos o si nos parece importante que ella pueda ir haciendo algo, pueda ir colaborando con la reanimación o siendo parte de esta reanimación. ¿Qué les parece? 30 segundos. ¿Estás por ahí, Javi? Adrena, dicen por ahí, sí, bien. Seguir con el masaje, bien, estamos masajeando. ¿Qué hago una vía? Alguien me dice la Valen, bien. Sí, vía, perfecto. Perfecto. Muy bien. Vamos a calcular que aproximadamente, como yo sé, ya hice muy bien, vía, laboratorio. Bueno, dicen por ahí vía, y como ya llevamos más o menos unos 4 minutos, fíjense, unos 4 minutos, seguir el masaje, seguramente sigo masajeando, eso me encanta. Vamos a poner ahí, no sé quién me pide autorización para copiar, les doy lo que hay. Bueno, entonces, sí,
Isabel, porque Isabel tiene mucho manejo de reanimación, me propone, me dice, che, Belén, ¿te parece que van haciendo una vía? Sí, dale, sí, es lo importante, lo tenemos que hacer vía. ¿Y qué vía por ahí podríamos hacer en este paciente? ¿Qué vía? ¿Cuál les parece? Isabel es re canchera en hacer cualquier tipo de vía, así que lo mejor que me pudo pasar es trabajar con Isabel. Intraósea, axilar, dicen por ahí, axilar, o Leila de axilar, ósea, bien, intraósea, a ella le pide intraósea, intraósea, bien, bien, axilar, bueno, me gusta, me gusta. Ya sabemos que tenemos que hacer la vía. La vía en realidad es un poco como el monitor. Yo la vía la puedo hacer cuando yo empiezo a reanimar. Lo importante de esto es saber que no tengo que detener ni retrasar la intubación. Esto de dame un permisito que voy a hacerle acá la vía porque yo tengo, para que la voy a canalizar porque me salen, no, no, no. Ningún permisito, ningún nada. El encargado de masaje tiene que ser como un compromiso con la vida. El encargado de masaje sigue masajeando en todo momento y no hay interferencias. La vía se puede hacer desde el momento que empezamos a reanimar. Si es un paciente que tengo con vía, empiezo a utilizar la vía que tengo, por supuesto. Si es un paciente que no tiene vía, puedo tener algunas opciones. A ver, dijeron intraósea. Perfecto, sí. A ver, un segundo. Sí, sí, ¿querés que te vuelva al caso? Sí. A ver, si volvemos a nuestro paciente, que Sí, es un paro que no está presenciado, sí, que nos lo traen porque se ahogó, lo sacaron, no hay sí, muchas sí. Ahí lo puse. opciones. Hay Acá está una puesto, sí, única sí, sí. opción. Entonces, cuando Ujú. es un paro no Exactamente. presenciado, Sí, exactamente. tenemos que, porque veo en el chat que hay mucho axilar, eh, Sí, mucho axilar. No axilar, sé todo por eso. qué En realidad, en un paro no presenciado, sí, por qué no la había, no sé por qué la había axilar. Ahí pone alguien lo, no, la respuesta es intraósea. No, no. De Gran Cris, Acceso a abdominales, Maricel, posición, esa está la fuerte. única opción, sí, la única opción es que el paciente no se le haga intraósea, en un paro es cuando el paciente tiene vía previa, ¿sí? Hay un micrófono abierto, fíjense, alguien Ahí los entró con el estoy micrófono. cerrando. Es cuando el paciente tiene una vía previa que está primero que puede admitir. Si no, y es un paro, como en este caso, que viene de afuera y que no tenemos idea y todo, yo tengo que hacer el acceso venoso y que es indicación absoluta de intraósea. Hay dos indicaciones absolutas de intraósea. Una es el paro cardíaco no presenciado y otra es el shock hipovolémico descompensado grave. En esos dos casos tengo que hacer vía intraósea. Sí o sí, esa es la respuesta. Si el paro es presenciado, supongamos que es un paro en la terapia intensiva, supongamos que es un paro en la guardia de un paciente que llegó hace una hora, que venía con dificultad respiratoria y que yo ya sé que tengo signos inminentes y que empezó y que dejó de respirar y que está. Puedo hacer un intento de hacer una vía periférica. El lugar, no sé, depende de la experiencia de cada lugar o de cada persona, pero puedo hacer un intento, no demorarme nada casi y comenzar con la reanimación con drogas inmediatamente. Pero la indicación de vía intraósea es el paro cardiorrespiratorio no presenciado, que es justamente el de este paciente. Volvemos a lo del desfibrilador, pero yo no sé, cuando entra ósea, pero qué sé yo, no sé, bueno, para saber también tenemos que entrenarnos, esto es como el masaje, nos tenemos que entrenar en poner intraósea, y tenemos que saber por qué el intraósea. El intraósea, acuérdense, que ahora hablamos de drogas, ¿vale? El intraósea, acuérdense en realidad que es una vía rápida, que es muy segura, que podemos pasar lo que se nos ocurra por intraósea, que esto es una cavidad medular que es muy rica en capilares, por eso es rápida, tiene muy buena absorción, que en lo posible se trata en los chicos muy pequeños de respetar las zonas de crecimiento, que se puede incluso hasta sacar muestras de ahí y que la podemos tener en lo posible 24 horas. No es lo ideal tenerlo una vía y dejarla puesta, pero ¿por qué les digo el tiempo? Porque por ahí sale nuestro paciente del paro, es imposible realizar en otra una vía central
o un acceso venoso periférico, y lo podemos dejar para pasar drogas, para pasar sedación, para pasar expansiones. Entonces es importante que nosotros sepamos cómo colocar un intraóseo. Pero para saber eso hay que practicar y saber en dónde se puede colocar la intraósea, sin duda. No me pasa la filmina que les quería mostrar. Ahí está. Hay una clasificación que según la edad, en realidad mucho de eso se ganó. Sabemos que el lugar ideal es la tuberosidad anterior de la tibia, pero hay muchos lugares, se puede poner en el fémur distal, se puede poner en la cresta ilíaca, se puede poner en el esternón también. Siempre, como les dije, se trata de cuidar los lugares de crecimiento de los pacientes óseos, evitar por ahí qué contraindicaciones puede tener y evitar las zonas donde estén, por ejemplo, donde tengo una celulitis o donde tengo una laceración o donde tengo una fractura expuesta. Esos lugares hay que tratar de evitarlos, sin duda, para poner una vía intraósea. Pero si el paciente no tiene nada de esto, en mi paciente perfectamente lo puedo poner. Tiene complicaciones, podemos tener embolización grasa, podemos tener osteomelitis, podemos hacer un síndrome compartimental, pero en mi contexto de paro cardíaco, estoy frente a un paciente muerto, todas esas complicaciones son menores para el beneficio que me otorga tener una vía intraósea. Para que no sepa ponerlo, le invito a los cursos PALS, que damos varias veces al año y practicamos un montón cómo poner la vía intraósea, están todos invitados. Bueno. Vía intraósea, ¿qué puedo pasar por la vía intraósea? Y ahí, como les dije hace un rato. En la reanimación es fácil porque yo cuando voy a reanimar tengo que acordarme de una sola palabra que es la adrenalina y que la empiezo a usar cuando tengo la vía, empiezo a pasar adrenalina. Y cada cuánto, y lo ideal es pasarla cada 3 a 5 minutos. Siempre cuando hablamos de reanimación, en esta charla no lo voy a hablar, pero siempre se trabaja con un equipo, se trabaja con un líder, se trabaja en un contexto donde vamos a controlar tiempos, donde vamos a controlar los tiempos de ciclos, los tiempos de pasaje de drogas. ¿Y qué más puedo pasar por la intraósea? Todo puedo pasar por la intraósea. Puedo pasar amiodarona, puedo pasar adenosina, puedo pasar atropina, puedo pasar vasopresina, puedo pasar lo posible todo. ¿Puedo expandir? Sí, puedo expandir también por la intraósea. Mnemotecnia de la adrenalina. ¿Cuánto y cómo? Acuérdense, la ampolla de adrenalina trae 1 miligramo de adrenalina, eso equivale a 1 mililitro de solución. ¿Sí? La dosis de adrenalina para el paro cardiorrespiratorio, ya sea endovenoso o ya sea intraóseo, es de 0,01 miligramos kilo. Pero yo no puedo pasar la pura, la adrenalina, porque es muy chiquitito. ¿No se ve? ¿Se ve, Javi, la pantalla? Que ahí no sé si, ahí está. Bueno, entonces, ¿cómo Sí, estén donde esté en la terapia, en el centro de salud, en la guardia externa, en la ambulancia, cómo tengo que hacer esto? Yo voy a preparar una ampolla de adrenalina de 1 mililitro más 9 mililitros de suero fisiológico. De esa fórmula, yo voy a pasar a 0,1 mililitro kilo de esta dilución a mi paciente. Un kilo. Supongamos que pesa 10 kilos y le voy a pasar 1 mililitro, ¿sí? Supongamos que pesa 20 kilos, le voy a pasar 2 mililitros. Lo importante es que yo sepa cómo voy a diluir la adrenalina. Porque en el contexto de locura y de paro, así como nos olvidamos de cuántos joules tengo que sacar o nos olvidamos de eso, es importante saber cómo le digo a la otra persona o al que esté por ahí con drogas, preparar la adrenalina. Entonces, por favor, Javier, prepárame una ampolla de adrenalina en 10 centímetros de solución fisiológica y de eso pasarle 1 centímetro. De esa dilución pasarle 1 centímetro. Esa sería la manera adecuada de dictar el pasaje de adrenalina. ¿Cada cuándo? Cada 3 minutos, cada 5 minutos va independiente en realidad de los ciclos, eso se va pasando igual. Lo puedo pasar por la vía intraósea. ¿Y desde cuándo? Desde el momento que tengo una vía accesible. ¿Sí? También puedo pasar a mediador, no puedo pasar a meses, no me voy a demorar en esto. Como medio esmerilado. Escucho el micrófono, no sé quién está comprando vidrio esmerilado. Ahí está. Bueno. Ahí los estoy cerrando. Buenísimo. No sé si querés decir algo más, Javi, sobre drogas. Hay
eh, van a leer en el consenso que hay, habla de algunas otras drogas, pero la droga de elección en el paro cardiorrespiratorio es la adrenalina. Sí, Pará. sí. Vale, que hay otro micrófono ahí. Listo, sigamos. Nada. Decía si había que en el consenso nuevo, las guías, hablan de otras drogas, léanlo, está bueno, hablan de las recomendaciones, pero la única recomendación fuerte sobre droga es adrenalina. Habla del bicarbonato, habla de la lidocaína, habla de algunos antiarrítmicos, pero en realidad la droga de elección para reanimación es la adrenalina, ¿sí? Como les dije anteriormente, podemos hablar y podemos detenernos un montón y ver las causas reversibles, como hablamos recién, que podemos usar algunas otras cosas, pero cuando yo empiezo a reanimar a mi paciente, lo que tengo que tener al lado es la adrenalina. No sé si quieres decir algo más, Javi. Ahí Sí, preguntaban por mucho. eso lo nombré. Ahí está, ahí cerré el micrófono. Hay una oportunidad obsoleto, ya no, la idea de No se usa más. usar No, intraósea como es no se algo usa más. tan simple y tan accesible que darle tu paso a bicarbonato. Débil, pero la seguimos usando. Lo que Es pasa es que es débil. muy difícil tener un estado Sí, ácido uno por 15 minutos de sí. reanimación. Y la acidosis del paro Ser seguramente, uno. claro, va a ser severo. Ujú, Muy bien, tal cual. sigamos. Sí, sí, Belén. justamente eso. Como les decía, en las guías inclusive lo van a leer exactamente así como lo dijo Javier. El bicarbonato es muy discutido y la vieja escuela inmediatamente usaba el bicarbonato como primer medida y pasaba adrenalina, bicarbonato. En estas recomendaciones no habla el bicarbonato como algo fuerte, se sigue usando, pero no está más que para... Habla sobre las acidosis severas, que por ahí, como dijo Javier, después de los 15 minutos que quizás ya podemos tener un medio interno, pero que no es fundamental porque mi paciente no sale, no revierte el paro, puede usar el bicarbonato. Tubo endotraqueal en pacientes, por ahí leí en pacientes que tengan tráqueo, les vuelvo a repetir, el paciente tiene que tener, y si está en paro, tiene que tener una indicación de vía, sí o sí vía intraósea. Entonces, si tengo vía, tiene que ir por ahí. No es, no es muy recomendable. Ahí no, 00101. La dosis, vuelvo para que les quede claro, la dosis de adrenalina que se usa es de 0,01 miligramos kilo. Esa es la dosis y la indicación de droga que va a recibir. Pero no se pasa pura, sino que la tengo que diluir. Entonces, la adrenalina la llevo a 1 centímetro de adrenalina, que es 1 miligramo, lo llevo a 9 de solución fisiológica y esa dilución, yo para pasarle le voy a pasar 0,1 mililitros de kilo por kilo, ¿sí? Si pesa 10 kilos, paso 1 mililitro, ¿sí? Perfecto, sí, claro, ahí puso Agustín. Si pesa 20 kilos, son 2 mililitros. Multiplico el 0,1 por el peso De del un paciente. mililitro De la dilución. de Dilución. un mililitro de De la de dilución. la pensemos lo máximo que le puedo pasar a mi paciente, como me pone en es una Exactamente. ampolla completa, o sea, son 10 mililitros de la mezcla. ¿Mm? Esto de la intratraqueal lo hemos puesto pensando no porque sea una indicación, sino minimizado con casos crónicos, que quizá en el contexto de ese únicamente podríamos utilizar la intratraqueal, ¿no? Que ya tenemos una vía que ya está despejada mientras estamos haciendo la intraósea, pero no es una opción intratubo. Se te cortó. Ujú, se volvió a cortar. Bueno, sigo, Javi. Ya cuando se conecte de vuelta, ya queda muy poquito, si no, no los demoro más. Queda un poquito y Vamos, terminamos. vamos. Bueno, eh, esto es muy Vale. bueno porque Javier, que tenía 15 meses, después de 10 minutos de reanimación y como teníamos tan claro todo y como trabajamos fantástico, mi líder era excelente, sale del paro. Sale del paro,
mi monitor me marca que está con ritmo sinusal, hemodinámicamente lo tengo normotenso, está estable, tiene buen relleno capilar, evidentemente hace una reanimación exitosa, pero tiene 125 de frecuencia cardíaca, está rosado, pero hay un detalle chiquititito, que es que no respira. Entonces, este paciente que está fantástico, no respira, no respira, no respira. Entonces, por supuesto, como yo tengo claro que tengo que mantener esta vía aérea sin duda, entonces voy a seguir con mi bolseo, con buena técnica, con un sellado correcto. Entonces, como yo estoy acá y mi compañero está con el bolseo, me voy y llamo, ahí sí, en ese momento que está estable mi paciente, porque es ese el momento en donde yo llamo a la terapia intensiva, y hablo con el terapista. Entonces le digo al terapista, me pasa, llega un paciente, mira, ya está, hicimos una reanimación excelente, está súper compensado, te lo voy a subir porque necesito, este paciente acaba de salir de un paro y necesito cuidado intensivo, así que necesito una camita y subirte al paciente. Y el terapista que está de guardia, que es re buena onda, me dice, sí, obvio, obvio, no, subilo porque tiene indicación, este paciente tiene que estar en la terapia intensiva, lo que sí, mantener esta vía aérea y hacerle, ponerle un dispositivo de vida avanzada, porque fíjate que en el camino, el ascensor, por ahí no, no, entonces asegurémonos la vía aérea, no vaya a ser que se vuelva a parar en el camino y estemos en la mitad, así que utilicemos algún dispositivo de vida avanzada, y ahí me quiero morir, matar, en ese orden. ¿Qué hacemos? ¿Qué hay que hacerle al paciente acá, en este momento? Después de 10 minutos, de haber hecho toda la reanimación, de haberlo sacado del paro. ¿Qué hago acá? Los leo. Muy bien, Moni, sí. Sí, sí, sí. Traqueal, lugar, Sí, máscara, perfecto, sí. no van en tu lugar, ya Sí. está. Listo, me encanta este grupo. En realidad, lo puse a propósito al final por esta razón. En realidad podemos hablar de vía aérea avanzada desde el comienzo, pero no es una indicación intubar a mi paciente que esté en paro. No tiene ningún tipo de indicación que yo corte la reanimación para intubar a mi paciente si tengo una vía aérea estable con un buen bolseo. Entonces, con una buena técnica de bolseo, haciendo todas las maniobras que tengo que hacer, yo puedo esperar y tengo que esperar a compensar a mi paciente, a sacarlo del paro y recién en ese momento hacer un procedimiento de vía aérea avanzada que va a implicar que yo no tenga que estar masajeando, que puedo estar más tranquilo, que puedo tener todos los elementos necesarios para hacerlo, porque sin duda que mi paciente, si no respira, tengo que darle soporte a esta vía aérea y la voy a intubar. De vía avanzada, otra vez se me tildó, a ver. Acá está. La vía avanzada, como les dije, es una prioridad siempre y cuando tenga a mi paciente compensado, no es algo urgente. Espera un segundo, Eh, perdón, un sí, segundo, Belén. sí, 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 te escucho, Juan. Sí, ¿Me escuchás? Ventilación no invasiva ajá. no es, No porque se muere, no tiene, la no invasiva, no es acuérdense que opción, lo único que nos va a dar es un o poco de sea, presión, no, pero no, la coordinación del o sea, paciente no, no la tiene. O sea, el paciente no ventilación, está respirando. recuerden un poco más allá de que respiran, no, recuerden que las semanas seguidas de ventilación invasiva era la inestabilidad hemodinámica, creo que no existe más inestable hemodinámicamente que un postparo, así que está contraindicada, contraindicada ¿sí? Por favor, nada, sigamos. Exactamente. Si le pongo seguramente una VNI, el paciente va a seguir sin respirar y se va a volver a parar. Bueno, como datitos importantes, se puede usar la máscara laringea, es muy buena, la hemos empezado a utilizar un montón nosotros. Hay que ser su amigo, hay que tenerlas a las máscaras laringeas. Eh, Generalmente en este paciente no la vamos a usar, porque lo primero que yo tengo que hacer es dejar una vida permanente y entonces en realidad la usamos cuando yo tengo algunos intentos de intubación y no son efectivos. Ahí puedo usar la máscara laringea. O en las guías también habla de cuando hay hemorragia masiva de la vía aérea, que puedo ponerla en forma
momentánea para poder estabilizar un poco esa vía aérea. Pero es una herramienta muy buena, es muy fácil de usar, pero no es la indicación de este paciente, ¿sí? ¿Se puede usar? Sí, se puede usar. En lo posible no usarla de un comienzo, sino usarla cuando yo tengo varios intentos en donde fracasé. Bueno, algunas cositas sobre la intubación. Primero, ¿qué tubo le voy a poner a mi paciente? En este paciente que tiene 15 meses. 15 meses lo ideal en realidad es entre un 3,5 y un 4 va a estar ideal. Ahí yo les puse como para que tengamos una mnemotecnia rápida en cualquier lactante. El tubo va a ir de 3 a 3,5. En un niño hasta 2 años va a ir de 4 a 4,5. Y en mayores de 2 años siempre hay una formulita que es, si yo decido poner un tubo sin balón, es la edad sobre 4 más 4, ese me va a dar el número de tubo. Y si voy a poner un tubo con balón, es la edad sobre 4 más 3,5 por el balón, en realidad, por el diámetro que va a ocupar el balón. Siempre tener tubos, eso es otra cosa como tener el carro de paro, tengo que tener varios tubos y tengo que tener por lo menos tubos para cualquier paciente que se me presente en la guardia, entonces tengo que asegurarme de que estén, de tener la guía del tubo para poder intubar. Esto es absolutamente práctico, práctico y práctico. Hasta que yo no empiece a realizarlo, seguramente las primeras montón de veces no me va a salir, pero si no intento y si no practico y si no me esfuerzo en hacerlo, tampoco. ¿Quién puede intubar? Y lo ideal es que cualquier persona que esté en el sistema de salud trabajando pueda hacerlo. O sea, no es solamente que lo tiene que hacer el médico, de nada. Si es un paciente o una vía aérea dificultosa, y por ahí en ese caso, un paciente que acaba de salir de un paro, yo recomiendo que lo haga la persona que tiene más experiencia. Hay muchas escalas y muchas formas de saber cuando la vía aérea es dificultosa. Pero si no, si es un paciente como este que viene, que es previamente sano y que en realidad no tiene ninguna comorbilidad, y yo tengo entrenamiento porque lo hago, puedo intubar cualquier personal de salud que esté capacitado y que tenga ganas de hacerlo. No ha tenido ¿Hasta otros dónde metemos el síntomas, tubito? Y también vómito, diarrea. va a depender de, ahí sobre el micrófono, Ahí los estoy silenciando, ahí los estoy silenciando. la profundidad hasta dónde, y también eso es fácil rápidamente en la guardia saberlo porque es el tubo por 3, ¿sí? El número de tubo por 3 es la cantidad de centímetros que voy a tener en el labio de mi paciente. Siempre cuando yo realizo una intubación, tengo que tratar de que el tubo sea el correcto, porque si yo pongo un paciente de 2 años, un tubo que es números, no sé, no le va a entrar, pero un tubo que es 3 y es cortito, y ese 3 encima lo pongo con la fórmula por 3, mi paciente no va a tener una buena y una correcta ventilación. Y como me doy cuenta, hoy por hoy las guías recomiendan y cada día más recomiendan el tema de la capnografía. Sin duda que por ahí, si yo veo que mi tórax se expande, ahí sí puedo ocultarlo, pero es un poco no es objetivo. Entonces, hoy por hoy la recomendación fuerte que dan las guías son la capnografía, que me confirman, no tengo valores adecuados de dióxido de carbono, me confirman la colocación del tubo en tráquea. Que el tubo se empaña no tiene nada que ver, eso es algo que también es viejo, el tubo se puede empañar por un montón de cosas, puede estar en el estómago y se puede empañar igual, o sea que no es una indicación fuerte para yo saber que el tubo está colocado. Hoy. ¿Hola? Ah, pensé que me hablaba. Bueno, la técnica de colocación, Sí, sí, se te escucha. bueno, la técnica de colocación en realidad tengo que... ¿Sí? ¿Hola? Ya No terminamos, es está, lo último. no, dando poco Es tiempo. lo último esto, terminamos con esto. La técnica de colocación, hay un montón de videos en internet, pero si quieren rápidamente se la recuerdo, siempre entrar con el laringoscopio, con una rama adecuada, por el costado lateral de la lengua, tratar de buscar, en realidad lo que yo trato de buscar, les puse dos imágenes para que podamos, y para extender la cabeza, podamos ver, en realidad esto es un gráfico donde se ven las partes, tengo que ver la epiglotis y las cuerdas vocales, ahí se ve arriba en vivo y en directo. En la foto, esta foto de un video se ve espectacular. Después, si quieren, les paso un video de cómo es lo que se tiene que ver, porque en realidad en el momento estamos tan nerviosos y tan alterados que por ahí se nos puede confundir, pero una vez que encontramos, introducimos por el costado lateral el tubo y hasta los centímetros del tubo que sea adecuado. Después al grupo le paso a Javier y que les pase varios videos.
En las guías y en cualquier lado están, este es el algoritmo de paro cardiorrespiratorio, no se los voy a leer porque es lo que mismo que les he dicho en toda la clase, se los dejo para que lo vean después. Este es el de adulto y este es el pediátrico, están las dosis, están las drogas, están un montón de cosas para poder ver. Hay un montón de temas más para hablar sobre reanimación avanzada, un montón de cosas que está buenísimo para hablar, que si quieren en un segundo encuentro podemos hablar sobre más drogas, podemos hablar sobre intubación, podemos hablar sobre dispositivos de oxígeno, pero me pareció por ahí que se nos iba a extender mucho y que por ahí hay conceptos claros para empezar a hablar de reanimación que sería bueno que tengamos en cuenta. Eh, eh, la clase ya está subida adentro en el aula, también por lo menos PowerPoint, a ver qué pasa con la grabación. Muchas gracias, Belén, clarísimo. Eh, preguntas, concretas, nos escuchamos o los vemos, nos escuchamos a través del chat. Muy bien lo que dice José. Bueno, si lo que vamos a hacer es a través de alguna de las vías del aula, vamos o por mensaje, vamos a subir al grupo de Drive, los vamos a subir, ¿verdad? Los que todos tienen acceso, los que no tienen acceso a la clase, al Classroom, tienen acceso al Drive. Así que mi Darona, después 2 así que tranquila, Darona. Como decía Belén, este es un tema muy extenso que de manera en 1 hora y minutos, así que muchísimas gracias, ha estado precioso la presentación. Carla, Carmona, lo hemos estado hablando al principio, Carla, las relaciones para RCP, ¿sí? Así que Carla, eso lo tenés ahí en el aula. Hoy en día la cantidad sigue siendo, lo vas a tener también en la clase, en Classroom ese material. Se puede utilizar intraósea, pasaje de unidades de sangre, sí. Cuando quieran se puede pasar por ahí. Me interesaría aprender intraósea, jamás lo hice. Eso, para gente de San Juan, vamos a tratar de articular una vez que pase algunas presenciales dentro de la vida. Así que ya van a estar al tanto de la Dirección de Materno Infancia, cómo podemos articular algunas prácticas respecto a lo que estamos charlando. Hipotermia, demasiado amplio, Diego, no te pienso responder. No, lo concreto es que sí, no. Para confirmar la posición del tubo, dijo él, no sirve para nada, no sirve para nada porque puede tener el estómago lleno de aire y ese vapor lo que hace es que se nos empaña el tubo, así que el vapor no sirve. ¿Qué es lo que sirve para confirmar la posición del tubo? La capnografía. Que siempre con balón. Podemos pasar un power o algo de Sí, sí podemos. intraóseo, podemos ver si hay algún video de así que cerramos las preguntas. Sí, la ocultación contra el aire en el contexto de la reanimación puede ser, pero lo que sirve es la capnografía. No, la ocultación tiene dos o tres palabras que quiero decir cerrando esta charla brillante y preciosa. Quiero partirle algo. A ver si puedo, se ve el cartel. Sí, sí se ve.
Bueno, vamos a seguir con, con este tema para sus familiares, para la gente que ustedes conozcan, Con el fanatismo. maestras. eh, claro, siguiendo con esto de estar muy bueno. Los voy a mandar en el grupo de WhatsApp para que cosas. Mañana vamos a hacer una charla en vivo por Facebook acerca de reanimación para la comunidad, para toda la gente que nosotros a través del Facebook Sociedad Argentina de Pediatría vamos a estar transmitiendo, seguramente a través del Facebook de Belén y el Facebook de los disertantes también la estaremos compartiendo la charla. Así que los esperamos mañana. A sus familiares, a su equipo. Un ratito repasamos otras cosas de RCP que nunca está de más. Y la otra invitación que les voy a hacer es para el escéptico y vamos a seguir trabajando. Recuerden una última cosa. De acá a una semana más vamos a seguir trabajando en RCP. ¿Qué es las evaluaciones, videos, el material complementario? La evaluación va a estar disponible hasta el domingo que viene, no mañana, no pasado mañana, sino otro domingo. Una vez terminada esa semana siguiente, o sea, de 8 días, 9 días, empezamos con el módulo de sepsis. O sea que ahí comenzamos con todo el material anexo del otro tema. Podría mandar la imagen de la chat al grupo para que la puedan compartir. Muy bien. Javi, Que, te mandé el slide de la charla para que la compartas en el grupo de WhatsApp. Sí, lo vamos a mandar por WhatsApp. Recuerden que el grupo de WhatsApp. Ahí te pide que mandes este slide que estás mostrando al grupo de WhatsApp para que la puedan compartir. Sí. Cualquier cosa nos avisan y seguimos en contacto, gente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos encontramos. Dale. Gracias a todos. Dentro de cada vez que necesiten. Muchas gracias, gente. Gracias. Chau.